Bueno, en videos anteriores mencionamos, o en un video anterior, perdón, mencionamos que la derivada nacía del concepto de pendiente de la ecuación de una recta tangente a una curva cualquiera. Pero la derivada también, y lo dijimos en ese momento, nace también como concepto para encontrar la velocidad instantánea de una partícula o un objeto en un instante determinado, en un movimiento lineal que no es uniforme. Pensemos por un segundo en lo siguiente. Supongamos que estamos, esta es una ciudad A y esta es una ciudad B. Creo que todos lo hemos experimentado. Y sabemos que nos demoramos de A hasta B para llegar, no sé, vamos a decir 2 horas. Y que el trayecto completo era de 120 kilómetros por hora. Perdón, 120 kilómetros. Es la distancia. Es esta distancia que tenemos acá. La velocidad promedio o media, puede ser así o en otros textos la ponen así, etcétera, de este movimiento, miren, que es la velocidad que normalmente utilizamos para medir, digamos, en general casi todo, es 120 dividido 2 horas. O sea que tuvimos una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. Simplemente hacemos este cociente. Bueno, pero en realidad no quiere decir que durante todo el trayecto viajamos a esta velocidad. Puede que en algún punto, por aquí, íbamos a 70 kilómetros por hora, luego redujimos a 65, luego, bueno, voy a quitar las unidades para que de pronto los números sean un poquito más claros. Entonces íbamos a 70, 65, en algunos casos inclusive íbamos un poco más despacio, íbamos a 40, en otros casos a 70, 80, 65, etc. Pero lo que sí sabemos seguro es que todos esos 120 kilómetros los recorrimos en 2 horas, o sea que la velocidad que promediamos es de 60 kilómetros por hora. A mí me interesa de pronto saber qué pasó cuando habían transcurrido desde el momento en que partí 1 hora, qué velocidad llevaba. Ese concepto, supongamos que aquí llevamos 1 hora de recorrido, ese concepto es el que conocemos como velocidad instantánea. Y es para ese concepto que nos sirve la derivada. Pensemos en lo siguiente, un movimiento clásico que todos conocemos de la física tradicional es dejar caer un objeto desde un edificio, por ejemplo. Entonces, si dejamos caer un objeto desde un edificio, nos dicen que la posición en los textos aparece como S, en otros textos aparece como X. S, que es función del tiempo, miren, es igual a menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Miren, aunque este es un movimiento rectilíneo, ¿cierto? Estamos dejando caer una piedra, la posición en la que se encuentra la piedra para cualquier tiempo es siempre distinta, o sea, está dado por una función cuadrática, o sea, no es lineal la función, o sea que puede suceder algo como esto en un movimiento rectilíneo. Miremos por ejemplo esto, y ahí es donde vamos a ver el concepto derivado. Supongamos que tenemos este es S y este es T. Esta es una función S como función de T. Miren, puede ser de esta forma, así como esta es cuadrática. Aunque el movimiento sea rectilíneo, la posición necesariamente no tiene que obedecer a una recta. Entonces, en el tiempo 1, a mí me interesa la velocidad aquí, en este punto. Recordemos que la velocidad finalmente, el concepto tradicional que tenemos es el cambio del espacio sobre el cambio del tiempo. O sea, en el caso de las dos ciudades era ¿qué cambiamos de espacio? Pasamos de 0 a 120. Entonces el cambio es 120 menos 0. Y el cambio del tiempo fue de 0 horas a 2 horas. Eso fue lo que hicimos como cálculo. Pero a mí no me interesa, si lo vemos aquí nuevamente como una recta, miren,
este es el punto, este es el tiempo 1 y este es mi tiempo 2. Este tiempo 2 yo lo puedo simplemente llamar como T1 más un H más, o sea, más un tiempo extra más. Es simplemente sumarle a este tiempo otro más que me demoré en recorrer, ¿cierto? Entonces T1 y este es T1 más H, pero a mí me interesa justo en T1 cuánto era la velocidad. Si a mí me interesa justo en T1 cuánto era la velocidad, en realidad lo que tengo que hacer, recordemos, es encontrar en este punto, miren, esto muy chiquito, que el H sea muy pequeño. O sea que lo que necesitamos encontrar es una tangente a esta curva S como función de t. O sea que la velocidad instantánea va a ser igual al límite cuando este delta de t, entre otras, si lo queremos ver desde esta velocidad, miren que ¿qué es delta de t? Es lo que crecimos acá. Esto es delta de t. Cuando este delta de t tiende a 0, de delta de s sobre delta de t. Así lo encontramos en muchos textos de física, pero en cálculo no lo vamos a mirar de esta forma. En cálculo lo vamos a ver de la siguiente manera. En cálculo, en lugar de tenerlo así, vamos a decir, y voy a cambiar aquí de color para que lo miremos, la velocidad instantánea, miren, es el límite cuando este h lo acortamos. Miren, este h ya es más pequeño, o sea, en ese instante h casi que es 0, ¿cierto? H casi que es 0. ¿De quién? Miren, si lo hiciéramos para la primera recta, la que tenemos en blanco, tendríamos el cambio de S va a ser igual, que son esta es una S y esta es otra S. Esta es F, miren, esto es S evaluada en quién, en T1, y este es S evaluado en T2, pero T2 es T1 más H. Lo mismo que habíamos hecho cuando encontramos la ecuación de una tangente. O sea que en realidad vamos a tener la diferencia de estos dos. Lo que pasa es que a mí lo que me interesa es, en este punto, es la función evaluada. En este caso la función es S, la función evaluada en T1 más H menos F de H sobre H, que es precisamente la definición de derivada. Vamos a hacerlo, digamos, un poco más despacio. Supongamos, para que lleguemos a esa fórmula, lo mismo que hicimos anteriormente para la ecuación de una tangente. Miremos, la velocidad promedio, la velocidad que promedia en esta blanca, la velocidad, cualquier momento, siempre va a ser el cambio del espacio. En este caso es f de t1 más h menos f de h, ¿cierto? Miren, lo que cambia de acá a acá, la s, es f de t1 más h menos f de h, es esta distancia de acá, dividido la distancia entre las x. La distancia entre las x es t1 más h, que es esta de aquí, menos t1. Esta distancia de acá es t1 más h menos t1, que es precisamente h, por eso este y este se cancelan. Miren, esta distancia nosotros siempre la hemos llamado h. Esta es la fórmula de velocidad para cualquier tiempo t, ¿cierto? Para un t1 en especial. Ahora, si yo hago que este h sea muy cerquita, voy a encontrar la velocidad justo en este instante. Cuando esta h se hace 0, esto se hace muy pequeño, este h, esta distancia se hace muy pequeño, al punto que prácticamente es este punto. Por eso decimos que es velocidad instantánea, es velocidad en un punto específico, que es este límite. Esa es, digamos, la fórmula. Esa fórmula, en realidad, estamos diciendo que la velocidad instantánea es la derivada de la función s, es s' en el punto t1. Miren, yo esta f, la estoy manejando como f para que sea genérica, pero en realidad es s de h y s de t1 más h, como lo tenemos aquí, s y s, para que no se confundan. Aquí simplemente esta es para decir que es f. Entonces con eso encontramos la velocidad. Vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a suponer que nos dicen que una partícula, o bueno, una partícula no, vamos a ponerlo con más, vamos a decirlo así, arandelas. Y vamos a decir
que el espacio T recorrido por un clavadista es este, menos 16 T2, perdón, la posición S, no espacio recorrido, no la posición, menos 16 T2 más 16 T más 32. Vamos a decir que S está en, vamos a usar unidades inglesas, es en pies y T es segundos. De este problema me pueden preguntar dos cosas. Uno es ¿cuánto se demora el saltador en llegar al agua? Es una pregunta más de física que de cálculo. Y la segunda es ¿cuál es la velocidad en el momento del impacto? O sea, cuando toca el agua. Miremos si tenemos, vamos a suponer, este es nuestra plataforma de lanzamiento. Aquí tenemos, se lanza así y aquí tenemos el agua, más o menos, ¿cierto? Y este es nuestro amigo el clavadista. Bueno, ahí va cayendo, porque no le va a ir muy bien en ese clavado. Esta ecuación me está diciendo cuál es la posición S, le llamamos así, o X, dependiendo de cómo manejemos nuestras convenciones en física, la posición del clavadista, pero nunca me está dando la velocidad, ¿cierto? En función del tiempo. Ahora, ¿cuánto se demora él en llegar al agua? ¿Cuál es la condición para que llegue al agua? ¿Cuánto tiene que ser la posición? Obviamente depende de cómo asumamos nosotros S. Miren, si S desde acá, este quiere decir S ser 0. Hacia aquí aumenta S y hacia acá puede disminuir. Podemos tomar esa convención. Pero esta es la posición 0. La posición 0 es estar justo en el agua. Entonces, para encontrar justo el momento en que toca el agua, lo que tenemos que hacer es igualar S a 0. Entonces decimos 0 es igual a menos 16 T2 más 16T más 32. O sea que en realidad tenemos que resolver esta ecuación. Y para resolver esta ecuación, miren, es una cuadrática, pero antes de hacerlo, miren, puedo ir todo por menos 16. O sea que tengo 0, tengo esto, 0 y menos 16, pues es 0. Menos 16 entre menos 16 es 1. 16 positivo dividido menos 16 es menos 1. Y aquí tenemos este dividido menos 16 es menos 2. Esta ecuación cuadrática es un poco más simple de solucionar que la original. La podemos inclusive tratar de solucionar utilizando factorización, el método de tanteo. Recuerden, para quienes no recuerdan cómo factorizar o no recuerdan la fórmula de la ecuación cuadrática, porque también se puede hacer con esa fórmula, podemos ver los tutoriales que tenemos en álgebra. Bueno, pero entonces tenemos aquí T menos y menos por menos da más. Recuerden, esta es la forma de tanteo. Necesitamos encontrar un par de números que multiplicados sean 2 y que restados sean 1. En este caso, esos números son precisamente 2 y 1. O sea que el tiempo es igual a 2 o el tiempo es igual a menos 1. Como es una ecuación cuadrática, obviamente tenemos dos respuestas. Pero no pueden haber dos respuestas. De hecho, pues, que solo en un momento dado el clavadista llega a esta posición que llamamos 0. Ese momento dado es este. ¿Por qué? No tiene ningún sentido hablar de tiempos negativos. Descartamos eso. Porque es que el tiempo, en este caso, que es el dominio de nuestra función, son los t mayores o iguales que 0. ¿Cierto? Porque tiene sentido físico decir que el tiempo tiene que ser mayor o igual que 0. De hecho, cuando el tiempo es 0, miremos a ver si está correcta nuestra, digamos, asunción de que s igual 0 es acá. Miren qué pasa cuando el tiempo es 0. Si yo sustituyo aquí 0 y 0, vamos a tener 32. Miren, cuando no se ha lanzado en el tiempo 0, el clavadista está a 32 pies del agua. Cuando pasa un segundo, podemos inclusive calcular eso. Vamos a tener, cuando es 0, tenemos 0, 0, si es 32. Cuando es un segundo, tenemos menos 16 más 16 es 0, 32. O sea, cuando pasa un segundo todavía está 32. Cuando pasan 2 segundos, 2 al cuadrado es 4 por menos 16 es menos 64 y 2 por 16 es 32, es 0 la posición. O sea,
que es precisamente lo que encontramos. A los 2 segundos se hace 0.